el tema de lo que está pasando en Nuevo León es mucho más delicado de lo que parece. Entiendo que pues mucho pasa por el proceso electoral y mucho pasa por el jugueteo de la forma en que se maneja el gobernador, pues sí, gobernador, toda esta presencia que es importante de su mujer, y además incluso él va a la entrevista con todo y su hijo recién, con su pequeño hijo, ¿no? Pero eso es una de las partes, lo otro es lo que realmente está sucediendo. Entonces, veamos esto para que sepa qué está sucediendo, veamos lo último que dijo el todavía gobernador y abramos una conversación sobre el tema. Samuel García se encuentra en apuros. Este viernes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral le lanzó un ultimátum. Si desea ser candidato presidencial, tiene que separarse de su cargo a más tardar esta noche. Hay un requisito constitucional de separarse del cargo y ese se tiene que cumplir porque ese se revisa. Y ahí es donde cobra sentido el separarse del cargo, porque es un requisito constitucional que se le exige a quienes quieren ser registrados como candidatas o candidatos en la presidencia. Más temprano, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León ordenó a Samuel no dejar el estado hasta que se defina quién será el gobernador interino. Tras esta resolución, Samuel aseguró que el Tribunal del Estado no tiene competencia para detener su licencia. En un nuevo revés, un juez de distrito otorgó hoy una suspensión a Javier Navarro, secretario general de Gobierno, para que se le permita asumir este viernes como encargado del despacho del gobernador. Esto es lo que va medio pasando, porque están las cosas cambiando, ahora sí que se me permite casi sin exagerar minuto a minuto. ¿Qué es lo último que dijo este manojo de contradicciones que es el señor Samuel García? Escuche usted esto. Porque resuelve que Orozco es inelegible, lo revoca, y la verdad es que qué vergüenza para el Congreso, es la segunda vez que hacen el ridículo. Ya dan tanta pena que el líder del PAN, el Chale, mejor se fue del país. Y con esto, pues es evidente que yo en unas horas voy a publicar en el periódico oficial El Estado que me voy a la presidencia a las 11:59. Eso es lo que dice. A ver, veamos exactamente qué quiere decir esto. Juan Jesús Garzonofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con usted y con nosotros. Juan Jesús, Tito, ¿cómo has estado? ¿Qué te parece lo que está pasando en tu tierra? ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches, te saludo a ti y a todo el auditorio. Bueno, lo que hemos visto y lo que estamos presenciando estas horas allá en Nuevo León, claramente no es normal en una democracia, Javier. El Palacio de Justicia bardeado, el Casa de Gobierno también atrincherada, la policía propiamente en las calles. Estos no son más que las consecuencias de la irresponsabilidad de Samuel García, de la falta de negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo de Nuevo León. Lo cierto es que un buen ejemplo de cómo el derecho, de cómo las sentencias y la normatividad involucrada parecería que es insuficiente frente a personajes que no están dispuestos a ceder un ápice sus ambiciones ni sus pretensiones por el poder en Nuevo León, ¿no? Entonces me parece muy lamentable, me parece preocupante y todo esto no debió de haber ocurrido en ocasión de un mejor diálogo y entendimiento entre las distintas fuerzas políticas que rigen en Nuevo León. El Congreso vuelve a hacer el ridículo, dice el gobernador o el todavía gobernador. Exactamente quién debe de decidir, ya lo dices, pero quién debe de decidir quién debe ser el gobernador sustituto ante la licencia que pedirá el señor Samuel García. Mira, Javier, lo cierto es que no creo que se trate de hacer o no el ridículo. Samuel García ha interpuesto medios legales ante el INE, ante la Suprema Corte, ante el Tribunal Electoral, ante un juzgado laboral en la Ciudad de México. En ese sentido, lo que está haciendo una mayoría en el Congreso, pues no es más que defenderse
y llamar la atención sobre otros puntos de vista respecto a esos medios que está interponiendo Samuel. La Constitución es muy clara, Javier, esto es un problema, la Constitución es muy clara. Aquí el tema no es que Samuel se vaya a la presidencia dentro de sus ambiciones políticas, aquí el tema es la persona que se va a encargar de la buena diligencia del gobierno de Nuevo León mientras dura esa aventura presidencial. En ese sentido, me parece que aquí, por más que se intente llamar la atención sobre esa idea de que el interino debe ser una persona afín al movimiento ciudadano, una persona que salga propiamente del consenso, pues es algo que invita a la deliberación, a la designación de cierto tipo de perfiles, pero para nada debe ser una persona que venga de la unanimidad en todas las fuerzas políticas, ni tampoco que sea cercano a Movimiento Ciudadano. Aquí lo que parecería, Samuel, es que no quiere soltar ni la gobernatura ni la presidencia, y debe entender que sus acciones tienen consecuencias en el corto plazo. Por ende, por más que hoy se atrinchere, por más que hoy tenga policías, por más que hoy pueda a las 12 de la noche dejar a su secretario general de gobierno, una persona que también me parece totalmente irresponsable y que ha quedado mucho a deber en el cargo, lo cierto es que tarde que temprano, Javier, se le tendrá que dar la vuelta a esto y una persona diferente asumirá el cargo. No se puede que la ausencia del gobernador durante 6 meses corresponda a un encargado de despacho designado por el propio gobernador. Por eso no votó la ciudadanía y en eso no radica un acuerdo de todas las fuerzas políticas. A ver, Tito, déjame preguntarte dos cosas más. A ver, una de ellas es, hoy el presidente decía no pasa nada, no lo decía no pasa nada así, ¿no? Pero dice, pues ahí están los servicios de salud, se recoge la basura, etcétera. A ver, te pregunto, con lo que está pasando, ¿no pasa nada? O porque, bueno, las sociedades también se manejan, pues tienen una especie de autofuncionamiento, ¿no? Independientemente de quien las gobierna. Pero, a ver, una expresión así, de esta naturaleza, ¿cómo la debemos de interpretar? A ver, Javier, es una buena pregunta, porque en efecto, parecería que lo que estamos viendo dentro del actual contexto político es que los gobernantes dejan el puesto y dejan a cualquier interino y a cada rato están cambiando, etcétera, etcétera. En efecto, parece que hay una dinámica, una inercia en el funcionamiento de los gobiernos que esté quien esté en el poder, no existe un cambio realmente que impacte a la ciudadanía. En eso estoy de acuerdo y lo podría suscribir. El problema aquí radica en dos cuestiones. La primera es el marco legal. Si el marco legal está para ignorarse, para no hacerse caso, para que cualquiera pueda saltar en ocasiones sus ambiciones, de la visión que tenga, pues en ese sentido no tengamos derecho, mejor, y me parece que el derecho sirve para establecer ciertos límites al poder y necesariamente regular actuaciones que están fuera de la lógica propiamente política, ¿no? Eso sería lo primero, una reflexión del derecho. ¿Para qué nos sirve una constitución si el día de mañana el gobernador, si no se quiere retirar del poder, se puede quedar, o si quiere dejar a su esposa o a cualquiera de sus subordinados, lo puede hacer? Bueno, eso me parece grave y va minando las nociones de una democracia como las cuidaríamos, ¿no? Y la segunda, Javier, pues es un escenario muchísimo más trágico. Si no tienes una persona que coordine, quizá el día de mañana, en efecto, se va a recolectar la basura, se van a prender los alumnados, va a existir una cierta fuerza civil, pero si tienes la mayor cantidad de policías cuidando el Palacio de Gobierno, si tienes una mayor cantidad de policías enfrentados entre la Fiscalía y el Gobierno del Estado, claramente esto va a ser insostenible en el largo plazo. Esto tarde que temprano va a empezar a cobrar factura en la vida y en esa normalidad y en esas dinámicas que estamos acostumbrados a lo largo del tiempo. Entonces, eso me parece lo más grave, que aprovechen este contexto grupos de la delincuencia organizada, otro tipo de actores políticos, para, al final del día, asumir esa indeterminación, esa falta de liderazgo, y quizá en unas semanas, quizá en unos meses, pues esa coordinación, ese liderazgo se vea totalmente minada en ocasión de lo que está pasando en los desacuerdos contra las distintas fuerzas políticas. Pues a ver, una última cuestión. Fíjate, acabo pensando, no sé si lo compartas, Tito, que como sea, con lo que está pasando, yo me quedo un poco, digamos, como cuestionando esta candidatura por las formas, ¿no? Y yo no sé qué va a hacer Movimiento Ciudadano, porque
en términos políticos pareciera que ya se apoderó de Movimiento Ciudadano el propio gobernador. Digo, esto ya entiendo que entra más allá del marco legal, ¿no? Entra más bien en un terreno político, ¿no? Sí, totalmente. O sea, claramente estamos ante un personaje cuyas ambiciones de medidas parecería que van por delante de cualquier racionalidad, ¿no? También pienso en su grupo de abogados, también pienso en los dirigentes del partido. O sea, de verdad, tienen tan bien calculado esto que creen que no les va a cobrar factura. En Nuevo León, Javier, el día de hoy, grupos de la sociedad civil, organizaciones que trabajan por derechos humanos, y no solo cámaras empresariales, ¿no? La Coparmex en Nuevo León, los grandes grupos empresariales se pronunciaron y llamaron la atención al respecto. En ese sentido, no creo que valga la pena seguir manteniendo a un líder como Samuel García, que al final del día cree que esto no le va a cobrar consecuencias. Eso es lo más grave, que Movimiento Ciudadano alega ser un partido, una tercera vía, salir de este enfrentamiento entre oficialismo y oposición, cuando lo que están haciendo, yo te soy sincero, no lo había visto con ningún otro partido político, y esta falta de negociación que te habla más de un egoísmo exacerbado de este personaje antes de que poder llegar a generar acuerdos y consensos. Como decías hoy, todas las veces ha renunciado, ¿no? Renunció para diputado para ser senador, renunció de senador para ser gobernador, renunció de gobernador para ser candidato a la presidencia. Van 4, yo decía que eran 3, pero van 4, ¿no, Tito? Van 4, es correcto, Javier, y también lo que pensaba, si hubiera un puesto más arriba, no tengo la menor duda que Samuel García dejaría abandonada la presidencia de la República por sus propias aspiraciones. Aquí, Javier, él se siente más cómodo de candidato, grabando videos, pero al momento de gobernar parece que es una chamba que le termina sentando mal. De verdad que el precedente en el ámbito legal, en el mediano y largo plazo, creo que es muy endeble, y te habla más bien de la debilidad de nuestra democracia, siempre y cuando personas que no tengan ética y mesura puedan echar a andar la maquinaria de su partido hasta las últimas consecuencias, ¿no? Jurídicamente esto es un enredo, jurídicamente ha utilizado cualquier cantidad de recursos, también te habla pues de eso, de un profesionista que más bien está velando por enredar todo hasta que ya no se puede entender y él salga avante simple y sencillamente sacando a su esposa, a su bebé, para mandar un mensaje relativo a una normalidad que quizá solamente existe en su cabeza. Te mando un gran saludo, Tito Garzonofre. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Bendición, querido Javier. Un abrazo.